Nuestra exploración de las grandes manufacturas relojeras nos lleva hoy a una casa que, para muchos, no solo está en la cima, sino que es la cima. Un nombre que va más allá de la relojería para convertirse en un verdadero concepto cultural. Hoy nos adentramos en la historia de Patek Philippe. Para entender de verdad el mito de Patek Philippe, la palabra lujo francamente se queda corta. Su esencia real está en la combinación de tres pilares que la firma ha defendido por casi 2 siglos. La herencia como su base, la continuidad como su método y la independencia como su gran garantía. Y esa es la idea que vamos a explorar hoy. Cómo una empresa logró convertir estos valores en el mecanismo de su propio legado. Nuestra historia arranca, como no podía ser de otra manera, en Ginebra. Estamos en el siglo XIX, una época vibrante y a la vez convulsa. Y es justo ahí, en el epicentro mundial de la alta relojería, donde 2 hombres estaban a punto de plantar la semilla de una leyenda. La cronología inicial es, en realidad, la historia de una visión que andaba en busca de su genio. En 1839, un noble polaco exiliado, Antoine Norbert de Patek, se asocia con el relojero François Czapek. Pero el momento clave, el que lo cambia todo, ocurre en la Exposición Industrial de París de 1844. Es allí donde Patek descubre el trabajo de un inventor brillante, Jean-Adrien Philippe. 7 años después, para 1851, la sociedad se consolida bajo el nombre que entraría en la historia, Patek Philippe y Cie. Y es que el éxito de la casa se edificó sobre esta simbiosis, que era perfecta. Por un lado, Patek, con su refinamiento aristocrático y una visión comercial global, era el embajador ideal, el hombre capaz de abrir las puertas de todas las cortes europeas. Y por otro, Philippe, el maestro silencioso, el genio técnico que concebía mecanismos que iban a cambiar para siempre la forma en que el mundo interactuaba con el tiempo. Visión y virtuosismo, juntos en un mismo objetivo. Claro, esta alianza de comercio y artesanía no tardó en dar resultados. Casi de inmediato, la manufactura empezó a producir innovaciones que no solo mejoraban el reloj, sino que redefinían su naturaleza y de paso cimentaban su prestigio. La primera gran declaración de principios fue esa invención que Adrien Philippe presentó en París, el sistema de cuerda y puesta en hora a través de la corona. Miren, antes de esto, los relojes de bolsillo necesitaban una llave externa, un objeto que se perdía fácil y que además rompía la integridad de la caja. La solución de Philippe fue tan elegante como revolucionaria. Básicamente transformó el reloj en un objeto autónomo y moderno. Lo que hoy damos por sentado en su momento fue el primer gran pilar de la identidad técnica de Patek Philippe. Y el reconocimiento a esta superioridad técnica llegó nada menos que en el escenario más grande del mundo. La Gran Exposición de Londres de 1851. Allí, en el famoso Crystal Palace, entre todas las maravillas de la era industrial, la reina Victoria de Inglaterra adquirió un reloj de la firma. Y este gesto fue mucho más que una simple compra. Fue una coronación simbólica, el sello de aprobación real que catapultó a la joven casa ginebrina a la élite internacional y de forma definitiva. A partir de ese momento, la historia de Patek Philippe se convirtió en una sucesión de hitos que empujaron los límites del arte relojero. En 1868, cuando el reloj de pulsera era apenas una curiosidad, ellos crearon el primero de origen suizo para la condesa Koskovic de Hungría. Luego, en 1925, lograron la proeza de miniaturizar una de las complicaciones más nobles, el calendario perpetuo, para meterla en un reloj de pulsera. La manufactura demostraba así que no se limitaba a seguir la evolución, la anticipaba, estableciendo un dominio que ya era incontestable. Si la conquista técnica definió el primer siglo de la casa, el siglo XX traería una crisis. Y esa crisis, paradójicamente, terminaría por cimentar el pilar que asegura su identidad hasta hoy, su feroz independencia. El año clave es 1932. Pensemos en el contexto. La Gran Depresión ha puesto de rodillas a la economía mundial. Y la industria del lujo, por supuesto, se tambalea. Para Patek Philippe es un momento de máxima vulnerabilidad, un punto de inflexión que iba a forjar su destino de una manera que nadie esperaba. En ese año tan crítico, los hermanos Charles y Jean Stern, que eran dueños de una prestigiosa fábrica de esferas y, de hecho, proveedores de la propia Patek, adquieren la compañía. Pero ojo, no fue un rescate de financistas ajenos al arte, sino una decisión de artesanos que entendían perfectamente el valor de lo que estaban salvando. Con ellos, no solo llegó capital, sino una filosofía de control familiar y una visión a muy largo plazo.
Hoy en día, en una industria dominada por gigantescos conglomerados, Patek Philippe se mantiene como la última gran manufactura ginebrina en manos de la misma familia. Y esto no es una anécdota, es el eje central de su mito. Significa libertad para tomar decisiones que priorizan la calidad sobre el volumen y la herencia sobre el beneficio trimestral. Es, en pocas palabras, la garantía de su continuidad. Y toda esta filosofía de independencia, por supuesto, se traduce directamente en los relojes que crean. Se manifieste en un lenguaje tanto estético como técnico que, ya sea en su versión más simple o en la más compleja, es inconfundiblemente Patek Philippe. La referencia 96, la primera Calatrava, nacida no por casualidad en ese mismo año de 1932, es el manifiesto de la casa. Inspirada en los principios de la Bauhaus, donde la forma siga a la función, la Calatrava eliminó todo lo superfluo para quedarse solo con la esencia, proporción, legibilidad y una elegancia que no envejece. Es la prueba de que la máxima sofisticación, muchas veces, reside en la contención. Pero si la Calatrava representa esa serena perfección del clasicismo, la otra cara de la manufactura es una ambición casi prometeica, una obsesión por el dominio absoluto de la complejidad. Sus grandes complicaciones son el contrapunto perfecto a la sobriedad de sus piezas más puras. El Henry Graves Super Complication fue la culminación de un duelo entre titanes industriales. El calibre 89, creado para celebrar su 150 aniversario, fue durante décadas el reloj más complicado del mundo. Y el más reciente, el Grandmaster Chime, demuestra un dominio total de la sonería. Estas piezas no son meros ejercicios de virtuosismo, son declaraciones de principios, verdaderos monumentos micromecánicos que sitúan a Patek en el vértice absoluto de la relojería. Y claro, más allá de estos dos extremos, el universo Patek Philippe se expande en un vocabulario muy rico, desde las formas Art Deco del gondolo o la proporción áurea del Golden Ellipse, hasta la elegancia deportiva que redefinirían el Aquanaut y, por supuesto, el icónico Nautilus. Cada familia habla un lenguaje distinto, pero todas comparten el mismo ADN de excelencia. Al final, toda esta historia, todas estas innovaciones y todas estas creaciones nos llevan a una idea final que lo engloba todo. La concepción del tiempo no como un producto que se vende, sino como un patrimonio que se transmite. Y es que Patek Philippe ha trascendido su condición de empresa para convertirse en toda regla en una institución cultural. Su compromiso se ve en un museo que es referencia mundial, en archivos históricos conservados meticulosamente y sobre todo en una promesa increíblemente audaz, la capacidad de restaurar y dar servicio a cada reloj que ha salido de sus talleres. No importa su antigüedad, un reloj Patek Philippe simplemente nunca muere. Su famoso lema, uno nunca es dueño de un Patek Philippe, tan solo lo custodia para la siguiente generación, es mucho más que una estrategia de marketing brillante. Es de hecho el resumen perfecto de esta filosofía. Transforma al propietario en un guardián de un legado, estableciendo un contrato simbólico entre el pasado, el presente y el futuro. En síntesis, el lugar que ocupa Patek Philippe en la historia no se debe a un único factor. Se debe a la rara y sostenida convergencia de todos ellos, una legitimidad histórica incuestionable, una ambición técnica sin límites y una identidad familiar independiente que le ha permitido ser siempre fiel a sí misma. Hay manufacturas que fabrican relojes excepcionales, hay otras que fabrican símbolos culturales. Patek Philippe lleva casi 200 años demostrando que es posible hacer ambas cosas. Sin embargo, queda una pregunta en el aire. ¿Cómo una manufactura tan profundamente arraigada en el clasicismo fue capaz de concebir, en un arrebato de audacia, el reloj deportivo de lujo que definiría toda una era? Esa, por supuesto, es la historia del Nautilus, y esa historia merece su propio análisis.